Hola, me llamo Michelle Steele. Es un placer tener la oportunidad de conectar con usted en este programa Las Semillas de Sanidad. Hoy en día yo quiero continuar en una enseñanza sobre la importancia de la palabra de Dios, enfocando en el poder en la palabra como cápsulas del poder. Hoy en día vamos a regresar un poquito para recordar la enseñanza previa, porque la palabra de Dios ha puesto su poder adentro de su palabra para proveer su poder en nuestras vidas. Cuando Dios quiere cambiar una situación, Dios usa su palabra para cambiar la situación. En Génesis 1:3 dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces tenemos que entender la interacción de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es el método que Dios ha escogido. Dios no tiene palabras vacías. Sus palabras, cada palabra de Dios es lleno de poder. Sus palabras son llenas de poder. Y Dios usa su palabra para conducir o llevar su poder, su beneficio, su bendición dentro de nuestras vidas. En este ejemplo es como una cápsula. Una cápsula puede llevar o conducir medicina adentro del cuerpo. Con una cápsula usted puede aceptar la medicina o la vitamina en su cuerpo para ayudar su cuerpo. En nuestras vidas tenemos cápsulas de la palabra, del poder de Dios. Cápsulas específicas. Por ejemplo, en 1 Pedro 2:24 tenemos una cápsula de sanidad. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta provisión espiritual está en la forma de la palabra de Dios, y usted puede tomar esta medicina, esta cápsula de sanidad, y con su fe decir, por cuya herida soy sana en el nombre de Jesús. También en Salmos 103, verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Esta cápsula contiene la capacidad, la habilidad sanar el cuerpo, y usted puede tomar con su fe. Con su boca y su corazón, usted puede aceptar esta provisión. También tenemos una cápsula de paz. En Filipenses 4:7 dice, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es una cápsula de paz que usted puede tomar y recibir una provisión espiritual sobrenatural de paz en medio de la situación, en medio de la tormenta. Usted puede tomar paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón. Aleluya. Entonces, tenemos que identificar cosas específicas, provisiones específicas en la palabra de Dios, y tenemos que
aceptar y tomar como medicina. Una cápsula de abundancia financiera está en 2 Corintios 9:8. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Aleluya. También una cápsula de victoria está en 1 Corintios 15, versos 57. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria. La habilidad de darle la victoria está dentro de para transmitir, conducir la victoria de la palabra, la Biblia, a su situación. Usted tiene que poner la promesa, la palabra en su corazón y en su boca para aplicarla a la situación. Dios usó sus palabras para crear cada cosa que existe. La Biblia dice en Hebreos 11, verso 3, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos, en este momento podemos ver, pero cada cosa que usted puede ver viene de un lugar que usted no puede ver. Dice, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la palabra de Dios, que es invisible, usted puede oír la palabra hablada, pero usted no puede ver. Usted puede ver mis labios moviendo, pero usted no puede ver la palabra que está en mi boca. Pero usted puede tener los resultados. Fe está viniendo en su corazón en este momento. Es un resultado de la palabra hablada. Y en su vida también usted puede declarar, confesar en voz alta lo que dice la palabra de Dios. Y fe va a venir en su corazón, con su voz. Usted, porque la palabra, fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y para crear, Dios usó las palabras habladas, palabras de fe, y Él declaró, dijo Dios, la Biblia dice, para crear lo que Él quería tener. Y lo que usted quiere tener, que viene de la palabra de Dios. Y usted puede ver adentro de la palabra la voluntad de Dios para su matrimonio, la voluntad de Dios para sus finanzas, la voluntad de Dios para su sanidad. Y usted puede declarar y crear la voluntad de Dios con fe. Yo quiero leer Hebreos 11:3 de una traducción diferente. Esta es la Nueva Biblia al Día. Dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Lo visible no provino de lo que se ve. Dice, el universo fue formado por la palabra de Dios. Dios habla hoy, es una traducción diferente. Y dice, por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra. Él formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Dios formó los mundos mediante su palabra.
y las cosas que usted necesita tener formada. Dios va a usar su palabra en su boca y su corazón. En otra traducción, la palabra de Dios para todos dice, por la fe comprendemos que el universo ha sido modelado por la palabra de Dios. El universo ha sido modelado por la palabra de Dios, de modo que lo visible tiene su origen en lo invisible. Lo visible tiene su origen en lo invisible. Aleluya. Este es el método que Dios ha escogido para nosotros. Creyentes, somos creyentes en la palabra, creyentes en Dios, creyentes en su salvación. La palabra es el método que Dios ha escogido para nosotros cambiar circunstancias. El uso de la palabra, la aplicación de la palabra de Dios, usando la palabra para crear cosas que no existen, crear cosas que no están en manifestación, pero que necesitamos tener en manifestación. Todas las cosas en este mundo fueron formados o creados por medio de la palabra de Dios. Todas las cosas fue formados o creados por medio de la palabra de Dios. Este significa todas las cosas en su vida responderán a la misma palabra de Dios. La palabra es lo que Dios usó para crear y también es lo que Dios va a usar para sostener o cambiar. Va a tener un resultado con la aplicación de la palabra. Nuestra boca llega a ser el instrumento que nuestro Padre Celestial puede usar para construir su voluntad en nuestras vidas. Dios quiere poner su palabra creativa en nuestras bocas. El poder creativo es dado al hombre en forma de palabras. Cada palabra de Dios contiene poder. Pero para que sea efectiva, debemos hablarla con fe. Tenemos que tener una abundancia, una depósito de fe en el corazón. La palabra de Dios no está falta de poder. El pueblo de Dios está falta de hablar. Nosotros necesitamos usar este método que nuestro Padre Celestial ha escogido. Por ejemplo, en Jeremías 1:9 dice, el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo, yo el Señor he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones, verso 10, sobre naciones y reinos, para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que construyas y plantas. ¿Cuál es el método para arrancar, para destruir, para derribar los planes del enemigo? Usando la palabra en la boca del creyente, para cambiar lo que el enemigo quiere hacer. Pero también dice construir y plantar. ¿Cuál es la manera de construir la voluntad de Dios en su matrimonio? ¿Cuál es la manera de construir la paz de Dios en su corazón? Usando una cápsula de paz, una cápsula de la palabra de Dios en su boca.
La habilidad de arrancar, destruir, derribar los planes del enemigo está en la palabra de Dios que nosotros hablamos. La habilidad de construir y plantar la voluntad de Dios está en la palabra de Dios hablada por nuestras bocas. Cristo nos explicó en Marcos 11, tenemos que decir a la montaña, tenemos que creer en el corazón y decir palabras del corazón con fe, no dudando, pero con fe, al que nuestras palabras pueden cambiar la situación. Isaías 55, verso 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, la palabra de Dios en la boca de Dios. Y usted ha sido comprado por medio de la sangre. Amén. Nosotros pertenecemos a Él. Tenga misericordia, por favor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra en la boca va a producir lo que Dios quiere y va a prosperar en este propósito. El propósito de Dios. La palabra de Dios en la boca de usted va a funcionar en esta misma manera, porque es su palabra y la boca de usted y el corazón de usted. Dios ha escogido usar el corazón nacido de nuevo y la boca santa. Amén. Es lo que Dios ha escogido. En su vida, su boca le pertenece a Dios. Por medio de la sangre de Cristo Jesús, nosotros somos creyentes comprados por esta sangre. Yo había sido comprado con un precio. Mi vida le pertenece a Dios, mis manos son suyas, mis ojos le pertenecen a Él y también mi boca. Por lo tanto, la palabra de Dios en mi boca en realidad es la palabra de Dios en una boca que le pertenece a Dios en su vida también. Prosperada, esta palabra en Isaías 55, verso 11 dice, será prosperada en aquello para que la envié. Esta palabra prosperada en el idioma original es una palabra grande, es una palabra rica. Dice, empujar hacia adelante, romper, venir con fuerza, atravesar, causar, prosperar. Entonces, no es una prosperidad suave, es una fuerza, es la fuerza para causar éxito, la fuerza para producir la prosperidad de Dios, la voluntad de Dios en la situación. Entonces, prosperar es tener éxito o cumplir la voluntad, cumplir el propósito de Dios. La palabra de Dios que sale de nuestras bocas la palabra será prosperada, empujará hacia adelante, romperá las cosas que vienen del enemigo, vendrá con fuerza y causará prosperar. Aleluya. Pero tenemos que tener la palabra en la boca. La palabra en las páginas de la Biblia. Gloria a Dios por la palabra en la Biblia. Pero para poner la palabra en obra, para
tener en manifestación el poder de la palabra. Tenemos que usar el ejemplo de nuestro Señor Cristo Jesús. Y su ejemplo es la palabra en su boca. Escrito está, él dijo, con la espada del Espíritu en su boca. Juan 1, verso, actualmente yo quiero leer de esta traducción. Juan 1, 1 al 4, hablando de Cristo, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Hablando de Cristo, pero está explicando que Cristo antes de él tomó la forma humana y entró en un cuerpo para ser nacido de una virgen. Él existió en el principio en la forma de la palabra, el verbo que fue hecho carne. En el principio era la palabra de Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios no fue hecho nada. Nada. Cada cosa en su vida va a cambiar con la aplicación de la palabra. Ok, 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba, y el mundo no fue hecho por medio, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, está hablando de recibieron el recibir de Cristo, pero el recibir de la palabra, la predicación de la palabra, el evangelio, esta declaración de nuestra redención en Cristo. Ciertamente llevo él mis enfermedades. El recibir de la palabra. La primera cosa que va a producir, el nacimiento de nuevo. Pero va a continuar. Es la primera cosa, este nacimiento de nuevo. Pero por medio de mi vida, después de este momento del recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, voy a continuar recibiendo la palabra y la palabra va a continuar en mi vida. Entonces dice, todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la palabra que fue hecho carne. Es la palabra que necesitamos recibir para tener una relación con Dios, tener salvación, tener redención, tener el perdón de nuestros pecados, pero tener también
la paz en la mente, la restauración en nuestro matrimonio, la prosperidad de Dios en nuestras finanzas. Tenemos que recibir la palabra para tener la voluntad de Dios en manifestación en nuestras vidas. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las palabras de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creyó puede esconderse de Él, pero está hablando de la palabra. Nada de lo que Dios creyó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. La palabra tiene el poder discernir, identificar intenciones del corazón y cada cosa que usted necesita entender, la palabra puede ayudarle a entenderlas. La palabra es la habilidad tener luz en una situación, en una conversación y una persona que posiblemente está diciendo mentiras pero usted tiene luz. Y la luz que está dentro de usted, la palabra que está dentro de usted, está ilumbrando la situación. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios es la manera, el método que Dios ha escogido para nosotros vivir y mover y operar, la operación de nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Vamos a continuar. Tengo más. Entonces, vamos a continuar en la semana que viene. Gracias por sintonizar este programa, Las Semillas de Sanidad. Y usted puede acceder a muchos recursos en nuestro sitio de la red, constructoresdefe.com, y usted puede tener acceso a nuestro canal en constructoresdefe.tv o con nuestro app. Entonces, tengo información para usted sobre esta conexión. Gracias por sintonizar. Cada día es un día de fe, debido a que Dios ha establecido que el justo por la fe vivirá. Debemos hacer del desarrollo de nuestra fe una prioridad. Recurrimos a nuestro suministro de fe todos los días, lo que significa que necesitamos saber cómo mantener ese suministro y asegurarnos de que nuestra fe sea efectiva. El pastor Philip Steele proporciona una lista de verificación efectiva para examinar la condición de nuestra fe en su libro Cada día es un día de fe. Con una sencilla explicación de la aplicación de la fe y una mirada a algunos aditivos espirituales importantes, el pastor Steele enseña los conceptos básicos esenciales de la fe para ayudarnos a ser competentes en nuestro caminar por fe. Adquiera su copia hoy llamando al 501-260-1189 o en nuestra página de internet constructoresdefe.com.